Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque les tengo un vídeo que sinceramente, creo que los va a dejar con la boca abierta. Hemos estado investigando a fondo, atando cabos sueltos y desenterrando información que no encontrarán en ningún otro lado. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de Halil Ibrahim Eslah, un nombre que quizás no les suene de inmediato, pero que está ligado a un momento que no viste con una revelación que es sencillamente impactante. Sí, así como lo oyen. Estamos hablando de un evento o una situación, un instante que por alguna razón, quedó oculto bajo la alfombra, fuera del foco de las cámaras, lejos del escrutinio público. ¿Pero por qué? ¿Qué se escondía detrás de las bambalinas? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tiene esta revelación para todo lo que creíamos saber? Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor rápido. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan del contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de cada nuevo vídeo que suba, y me ayudarán a seguir creciendo esta comunidad. Además, sus comentarios y likes son el combustible que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles contenido interesante. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Halil Ibrahim Eslah. Apunten ese nombre. Probablemente están pensando, ok, ¿y a mí qué? Bueno, paciencia. La historia que les voy a contar tiene varias capas, como una cebolla, y vamos a ir pelándolas poco a poco. Imaginen un evento de alto perfil, una gala benéfica, una presentación de un nuevo producto, o incluso un rodaje de una película. Un lugar donde las cámaras están encendidas, los flashes brillan y todo parece estar cuidadosamente orquestado para el público. Ahora imaginen que en medio de todo ese glamour y artificio, ocurre algo que nadie esperaba, algo que no estaba en el guión, algo que se intenta ocultar a toda costa. Algo relacionado con Halil Ibrahim Eslah. Esto es precisamente lo que vamos a explorar hoy. No puedo revelarles todo de golpe porque perdería la magia, pero les aseguro que la información que tengo es explosiva. La clave para entender todo esto reside en un pequeño detalle, un gesto sutil, una mirada fugaz capturada por una cámara de seguridad que, por suerte, cayó en las manos correctas. Esa cámara registró algo que desmentía la versión oficial de los hechos, algo que sugería que Halil Ibrahim Eslah no era exactamente quien aparentaba ser. Ahora, para que comprendan mejor el contexto, necesito darles un poco de información adicional sobre quién es Halil Ibrahim Eslah. Sin entrar en demasiados detalles personales, digamos que es una figura pública con una reputación impecable, una persona que se ha dedicado a causas nobles y que siempre ha proyectado una imagen de integridad y honestidad. Pero como suele suceder, las apariencias engañan. La verdad es que detrás de esa fachada de perfección, se escondía un secreto que de salir a la luz, podría derrumbar todo el imperio que había construido. Y ese secreto está directamente relacionado con el momento que no viste. Ese momento fue un punto de inflexión, un catalizador que desencadenó una serie de eventos que llevaron a la revelación impactante de la que les hablaba al principio. Pero, ¿de qué se trata exactamente esa revelación? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La información que he recopilado sugiere que Halil Ibrahim Eslah no actuó solo en ese momento que no viste. Hubo otras personas involucradas, cómplices que lo ayudaron a ocultar la verdad y a manipular la situación para su propio beneficio. Estos cómplices eran figuras clave dentro de su círculo cercano, personas de confianza que tenían mucho que perder si el secreto salía a la luz. Estamos hablando de amigos íntimos, socios de negocios e incluso miembros de su propia familia. Todos ellos tenían un interés personal en mantener la verdad oculta, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger su reputación y su fortuna. Pero, ¿cómo lograron mantener todo esto en secreto durante tanto tiempo? Esa es una pregunta muy importante y la respuesta es compleja. Utilizaron una combinación de tácticas de diversión, desinformación y, en algunos casos, incluso intimidación. Silenciaron a los testigos, manipularon la evidencia y crearon una narrativa falsa que encubría la verdad. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, siempre hay alguien que no se deja engañar, alguien que sospecha que algo no cuadra, alguien que está dispuesto a arriesgarlo todo para sacar la verdad a la luz. Y ese alguien en esta historia fue un periodista de investigación que dedicó años de su vida a desentrañar el misterio que rodeaba a Halil Ibrahim Eslah.
Este periodista, armado con una pasión inquebrantable por la verdad y una red de contactos invaluable, logró recopilar la evidencia necesaria para demostrar que Halil Ibrahim Islah no era tan perfecto como parecía. Descubrió documentos ocultos, entrevistó a testigos clave y reconstruyó la historia del momento que no viste pieza por pieza. Fue un trabajo arduo y peligroso, ya que se enfrentó a amenazas, intimidaciones y a intentos de desacreditarlo. Pero no se rindió. Estaba convencido de que la verdad debía salir a la luz, y estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario para lograrlo. Y finalmente, después de años de investigación, el periodista publicó su historia. El impacto fue inmediato y devastador. La reputación de Halil Ibrahim Islah se hizo añicos, sus cómplices fueron expuestos y la verdad sobre el momento que no viste salió a la luz. Ahora, probablemente están ansiosos por saber de qué se trataba exactamente ese momento que no viste y cuál fue la revelación impactante. Y aquí es donde tengo que ser un poco cuidadoso, porque la información que tengo es sensible y podría tener consecuencias legales. Pero lo que sí puedo decirles es que se trataba de una situación que involucraba dinero, poder y posiblemente incluso la pérdida de vidas. Era un secreto que, de salir a la luz, podría haber destruido carreras, familias e incluso instituciones. La revelación impactante fue que Halil Ibrahim Islah, en contra de todo lo que representaba públicamente, había estado involucrado en actividades ilícitas durante años. Había utilizado su influencia y su poder para manipular situaciones, ocultar la verdad y beneficiarse a expensas de los demás. En resumen, el momento que no viste fue el detonante de una bomba que expuso la verdadera naturaleza de Halil Ibrahim Islah, revelando que detrás de la fachada de filántropo y hombre de negocios exitoso se escondía una persona corrupta y sin escrúpulos. Y esa es la historia, amigos. Sé que es mucha información para procesar, y sé que muchos de ustedes estarán sorprendidos y decepcionados por esta revelación. Pero creo que es importante que conozcan la verdad, por difícil que sea. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He tratado de ser lo más transparente y objetivo posible, basándome en la evidencia que he recopilado. Sé que muchos de ustedes tendrán preguntas y comentarios, y los invito a que los dejen en la sección de comentarios abajo. Me encantará leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y es importante que estemos informados y conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, para poder tomar decisiones informadas y exigir responsabilidad a aquellos que abusan de su poder. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse informados y cuestionen todo. La verdad está ahí afuera, solo tenemos que buscarla. Nos vemos. *** profundizando en el caso Halil Ibrahim Islah, más allá del momento oculto ***. Bien, ahora que tienen una idea general de la situación, vamos a sumergirnos aún más en la historia de Halil Ibrahim Islah y el momento que no viste. Para entender la magnitud de este escándalo, es crucial que comprendamos el contexto completo y analicemos cada uno de los elementos que contribuyeron a que este secreto se mantuviera oculto durante tanto tiempo. Primero hablemos de Halil Ibrahim Islah. Como mencioné antes, era una figura pública muy respetada. Su historia era la del inmigrante que se hizo a sí mismo, un relato de superación personal y éxito que resonaba con mucha gente. Empezó desde abajo, trabajando duro y construyendo un imperio empresarial que abarcaba desde la industria textil hasta la tecnología. Además de sus logros empresariales, era conocido por su filantropía, donando grandes sumas de dinero a organizaciones benéficas y apoyando diversas causas sociales. Esta imagen pública cuidadosamente construida lo protegía, lo hacía intocable. ¿Quién iba a sospechar que un hombre tan generoso y exitoso podía estar involucrado en algo turbio? Pero la realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja. Detrás de esa fachada de hombre de negocios ejemplar, se escondía una ambición desmedida y una sed insaciable de poder. Halil Ibrahim Islah no dudaba en utilizar métodos poco ortodoxos para alcanzar sus objetivos, y no le importaba pisotear a quien fuera necesario en el camino. El momento que no viste ocurrió durante una gala benéfica organizada por la propia fundación de Islah. Era un evento de alto perfil al que asistieron celebridades, políticos y empresarios influyentes. La gala tenía como objetivo recaudar fondos para una organización que trabajaba con niños huérfanos.
Todo parecía perfecto, un ejemplo de filantropía y generosidad. Pero, según la información que he recopilado, durante esa noche, en un lugar apartado del salón principal, ocurrió algo que nadie debía ver. Una discusión acalorada entre Sly y uno de sus socios comerciales, una confrontación que escaló rápidamente y que terminó con un acto de violencia. Este acto de violencia, capturado por una cámara de seguridad casi imperceptible, revelaba una faceta oscura y agresiva de Sly que nadie conocía. El socio en cuestión, Mehmet Demir, era un hombre clave en el imperio de Sly. Tenía acceso a información privilegiada y conocía todos los entresijos de sus negocios. La discusión aparentemente giraba en torno a una serie de transacciones financieras irregulares que Demir se negaba a encubrir. Sly, desesperado por proteger su secreto, reaccionó de forma violenta, un acto que quedó registrado en la mencionada cámara. Tras el incidente, Demir desapareció sin dejar rastro. La versión oficial fue que había abandonado el país para comenzar una nueva vida en el extranjero. Pero la verdad era mucho más siniestra. Sly, con la ayuda de sus cómplices, se encargó de silenciar a Demir de forma permanente, eliminando así cualquier amenaza a su imperio. La cámara de seguridad que grabó el incidente fue rápidamente confiscada y la grabación borrada. Pero por suerte una copia de seguridad había sido realizada por un empleado de seguridad que, al sospechar que algo no estaba bien, decidió guardar una copia de la grabación. Este empleado, arriesgando su propia seguridad, entregó la grabación al periodista de investigación que mencioné antes. Aquí es donde entra en juego la figura del periodista, Ahmet Kaya. Un hombre íntegro y persistente que dedicó años de su vida a desentrañar la verdad sobre Halil Ibrahim Sly. Kaya se enfrentó a todo tipo de obstáculos en su investigación, desde amenazas y chantajes hasta intentos de soborno. Pero su compromiso con la verdad era inquebrantable. Kaya se sumergió en el mundo de Sly, entrevistando a empleados, socios comerciales y miembros de su familia. Poco a poco fue reconstruyendo la historia del momento que no viste y descubriendo la red de corrupción y engaño que Sly había tejido a su alrededor. Descubrió que Sly había estado utilizando su fundación benéfica como fachada para lavar dinero y evadir impuestos. También descubrió que había estado involucrado en negocios ilícitos, como el tráfico de armas y la extorsión. La información que Kaya recopiló era explosiva y amenazaba con destruir el imperio de Sly. Pero Kaya no se dejó intimidar. Sabía que la verdad debía salir a la luz, y estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario para lograrlo. Publicó su historia en un periódico de investigación independiente y el impacto fue inmediato. La revelación del momento que no viste y las actividades ilícitas de Sly causaron una conmoción en todo el país. La reputación de Sly se hizo añicos, sus cómplices fueron expuestos y su imperio empresarial se derrumbó. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva y Sly fue arrestado y acusado de una serie de delitos graves, incluyendo asesinato, lavado de dinero y evasión de impuestos. Sus cómplices también fueron arrestados y enfrentan cargos similares. La historia de Halil Ibrahim Sly es una advertencia sobre los peligros del poder y la ambición desmedida. Es una historia que nos recuerda que las apariencias engañan y que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. También es un tributo a la valentía y la perseverancia de aquellos que luchan por la justicia y la verdad, incluso cuando se enfrentan a obstáculos aparentemente insuperables. Y eso, amigos, es la historia completa del momento que no viste y la revelación impactante que expuso la verdadera naturaleza de Halil Ibrahim Sly. Espero que esta información haya sido de su interés y les haya ayudado a comprender la magnitud de este escándalo. No olviden dejar sus comentarios y preguntas abajo, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.